Nos encontramos en el día del Señor y en el Espíritu. La iglesia cristiana y como pueblo de Dios celebramos el día de resurrección. El tema de hoy vamos a hablar acerca de la resurrección. Siempre que prediquemos el Evangelio y hablemos del Señor Jesucristo, necesariamente hablamos de la resurrección. Y es interesante mirar aquí la palabra como el apóstol Pablo allí en Atenas, cuando da este primer discurso en esta ciudad, habla y le dice al pueblo y por consiguiente a nosotros de que mirando y observando vuestros santuarios, hallé aquel lugar una frase: al Dios no conocido. Es al Dios del cual hablamos, aunque ustedes lo adoran sin conocerle. El apóstol aquí en este texto nos dice que en nuestro Dios, el que hizo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitemos sobre la faz de la tierra. Ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de esta habitación, este cuerpo, templo del Espíritu, para que busquemos a Dios, aunque palpando algunos puedan encontrarle. Dios está en este tiempo y el apóstol Pablo continúa hablando que él pasa por alto los tiempos de esta ignorancia y que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día con el cual juzgará al mundo con aquel varón con quien designó con haber levantado los muertos. Y entonces encontramos que el apóstol aquí ya en Hechos 17, en el versículo de final, dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca otra vez. El apóstol Pablo, cada vez que predicaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, necesariamente hablaba de la resurrección. La resurrección que es nuestra esperanza, la resurrección que es la esencia de nosotros, los hijos de Dios, para contrarrestar toda obra de tinieblas. Siempre tenemos que hablar de la resurrección de los muertos, y este es un día, aún el día del Señor, en el cual también se llama el día de resurrección. Ahora, el Señor Jesucristo en su palabra, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, el versículo 29, nos habla acerca de la resurrección, les habla a sus discípulos y dice: y a los que hicieron lo bueno saldrán la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dice: no os maravilléis de esto, porque llegará el día cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Esto es lo que habla el Señor. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, también a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, a partir del versículo 1 y el versículo 4 y 6, nos dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para nosotros actuar en este tiempo, nosotros partimos de la obra de Jesús, y la vida cristiana no inicia con un andar, inicia con un sentar. Y sentarnos en lo que ya Jesús realizó en la cruz de Calvario. Y nos resucitó, y así mismo nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es un arma poderosa, la palabra, que siempre tendremos que contestar: escrito está. Yo estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, y de esta manera puedo contrarrestar toda obra de tinieblas. La resurrección de los muertos. El apóstol Pablo también nos habla en otras porciones del Evangelio y nos muestra cómo él siempre tenía que hablar de la resurrección. También el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, por ejemplo, en Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 3 al 5, nos dice lo siguiente. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por
la resurrección de Jesucristo de los muertos. Renacer para una esperanza viva. Por eso el apóstol también rogaba y pedía para que nuestros ojos fuesen abiertos. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¡Qué maravilloso es nosotros en estos tiempos! Es poder estar sintonizados con la palabra, entender nuestro llamado, entender nuestra esperanza, y de ahí que podemos nosotros partir básicamente bien preparados con la palabra. El apóstol Pablo le da consejos a su discípulo amado Tito, y encontramos en Tito capítulo 2 versículo 11 al 14 diciendo lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es su voluntad. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, especialmente en este tiempo, sobria, justa y piadosamente. Aquí podemos decir las palabras de Jesús cuando hablaba a sus discípulos acerca de la segunda venida, para que nuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. No hay sea que venga de repente como un lazo sobre la faz de la tierra. Y nosotros tenemos que estar velando como atalayas, dice, orando para ser tenidos por dignos de escapar de esta pandemia y de todas las cosas que sobrevendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces tenemos que vivir. El apóstol Pablo le aconseja a su discípulo amado Tito que vivamos en este tiempo, que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos sobria, justa y piadosamente. Características que nos corresponde para estos tiempos. Dice el siguiente versículo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperando pacientemente el momento en el que el Señor aparecerá. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad, iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. La gran obra del Señor finalmente en este tiempo es que dice el profeta Daniel nos dice en Daniel 12:10 que el Señor está limpiando a muchos, eso es muchos en la iglesia, con su sangre, está emblanqueciendo la vida de muchos con su sangre y purificando nuestras vidas, y por eso es que los entendidos comprendemos estos tiempos, a pesar de que el impío siga actuando impíamente. Luego sigue el apóstol aconsejando a Tito, le dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ese pueblo propio se llama la iglesia de Jesucristo. Por eso es que también el profeta Isaías nos habla en Isaías capítulo 2 que en el posterior de los tiempos Dios levantará a su iglesia como cabeza de los montes, y de su iglesia saldrá la ley y la adoración, y es su iglesia la que enseña los caminos del Señor, y muchos correrán a su iglesia para conocer los caminos del Señor. El apóstol Pablo también a la iglesia de Colosas anima a la iglesia hablando de esta enseñanza de la resurrección en el capítulo 3 a partir del versículo 1 y 4, y dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si hemos entendido que hemos renacido a una esperanza nueva, que hemos resucitado juntamente con Cristo y estamos sentados en lugares celestiales, la recomendación: busque a Dios, busque las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En otra oportunidad compartíamos acerca del gran misterio que fue
que quedó oculto durante siglos y edades, que es Cristo en vosotros, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Eso es lo que el apóstol está indicándonos en este texto. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por eso la Escritura dice que cuando el Señor se manifieste, le veremos tal como es Él. Y como nuestra meta como discípulos del Señor es parecernos a Jesús, lo dice el libro de Efesios, el capítulo 4, el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Esa es la meta de todos nosotros. Y al parecernos a Jesús, como lo habla aquí el apóstol en esta porción. Luego encontramos el apóstol Pablo también animando a la iglesia, hablando de la resurrección en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, cuando dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, porque por medio de la cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía, nuestro lugar de residencia final está en los cielos. En Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo también nos habla, en el capítulo 4, versículo 13, dice que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Hay muchos hermanos y muchos mártires que están en el sueño profundo, o sea, cuando llegó la hora de la muerte. Y el apóstol aquí está recomendándonos y diciendo a la iglesia en Tesalónica, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si Cristo resucitó, Él también traerá con nosotros la resurrección. Por eso es que el mismo apóstol también ahí nos dice que sonará la trompeta. El Señor enviará a sus 4 ángeles de los 4 extremos de la tierra, a los 4 extremos de la tierra, a sus ángeles, y se escuchará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Son las palabras del apóstol Pablo, que está recomendándonos precisamente para estos tiempos. Y es la palabra que nosotros tenemos que tener en cuenta. En Apocalipsis capítulo 20, aquí vamos a mirar algo que es para nosotros bien especial y que tenemos que comprender con los tiempos que estamos viviendo. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5. Dice, y vi tronos, dice Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por las palabras de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Soy consciente que en estos tiempos se habla de la bestia, se está hablando del anticristo, que ya está el misterio de la iniquidad marchando con esta pandemia, con todo esto que está ocurriendo. Nos hemos olvidado de la palabra, de la principal advertencia que el Señor nos dejó allí en Mateo 24, en Lucas 21, cuando les dice a sus discípulos, mire que nadie les engañe. Tiempos como estos, donde el engaño, la mentira está por todos lados, ¿qué hay detrás de cada información? ¿Qué hay detrás del monte de los ateos? Información tergiversada precisamente por estas fuentes, por estos espíritus, por esta obra de las tinieblas. De ahí que nuestro deber, nuestra convicción es la de tener muy afianzada la palabra en nuestros corazones, porque aquí encontramos que el Señor dice, mire que nadie les engañe. Tantas cosas que están sucediendo, tantos comentarios, tantas enseñanzas, tanta tergiversación. Hoy es tiempo de atesorar la palabra, como compartíamos en otra oportunidad, como cuando Jesús fue tentado, siempre tendremos que decir, escrito está. Así que el único Dios a adorar es nuestro Dios. El único digno de seguir y de escuchar. Hoy hay que colocar la mirada en Jesús, la mirada en su palabra.
si atesoramos su palabra, si meditamos su palabra, creemos a la palabra, todo lo demás saldrá de nuestras vidas, el miedo se va de nuestras vidas, el pánico se va de nuestras vidas y todo aquello que atemoriza se va de nuestras vidas porque estamos anclados, nuestra vida está anclada, nuestra fe está anclada en la palabra del Señor. Y aquí este es algo bien claro. Por eso, para concluir, podemos decir esta enseñanza de la resurrección, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, el capítulo 15, nos habla de detalles de la resurrección. 58 versículos para entender y comprender bien esta enseñanza de la resurrección. Por eso inicia el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios diciéndole: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Ya hemos predicado la palabra, el que estamos predicando, en el cual también recibiste, los que ya hemos recibido el evangelio, en el cual también perseveráis. Hoy es tiempo de perseverar. Dice, por el cual hacemos si retenéis la palabra. Si retenemos la palabra que os hemos predicado, sois salvos, o si no, ha creído en vano. Y el apóstol dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La dicha del perdón, encontrar que mis pecados fueron perdonados por la sangre de Jesucristo, y Él alivió mi conciencia, y hoy tengo una conciencia limpia delante del Señor, que es lo que tenemos que pensar de la obra de Jesús. Luego dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno vertido, me apareció a mí. O sea, habla el apóstol Pablo. Y por eso ya nos encontramos en el versículo 12, cuando el apóstol dice lo siguiente: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, porque tenemos que predicarlo así de esta manera en estos tiempos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Hay muchos grupos y muchas filosofías que no creen en la resurrección. Primero, no creen en Jesús, menos en la resurrección. Pero esto es para el pueblo de Dios. Nosotros como hijos de Dios sí tenemos que tener claridad sobre la resurrección. Y por eso dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y mis hermanos, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Esto sería perder el tiempo, estar compartiendo esta palabra, estar dedicando, consagrando nuestras vidas, siguiendo al Señor sería en vano. Si Cristo no resucitó, vana la predicación, como aquí dice el apóstol Pablo, y vana también nuestra fe. Imagínense la palabra. Y dice, y seríamos hallados falsos testigos de Dios. Todo grupo falso, todo falso profeta, todo movimiento falso nunca hablará de la resurrección de Jesucristo. Y entonces todo lo que es falso no habla de la resurrección. Puede haber enseñanzas, doctrinas, maneras de pensar, pero quien no hable de la resurrección, quien no tiene claridad de la resurrección, entonces es un falso, es un mentiroso. Por eso lo dice el apóstol aquí, seríamos hallados falsos testigos de Dios si es que Cristo no resucitó. Dice, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó de Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados y delitos. Y ya compartíamos en Efesios capítulo 2 que el Señor nos dio, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Qué gran verdad del Evangelio. Y entonces sigue diciendo el apóstol en el versículo 19 cuando dice, si en esta vida, mis amados hermanos, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, así todo el mundo tendría que tener lástima de nosotros si Cristo no resucitó. Pero la verdad es que Cristo sí resucitó. Y entonces usted va a comprender aquí el mismo apóstol en estos versículos extraordinarios de la palabra que incluso cuando escuchamos nosotros malas conversaciones, cuando no estamos apersonados de la palabra, el apóstol lo dice en el versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando escuchamos tantas noticias y tantas cosas equivocadas, nuestras conversaciones no son de la palabra, no tienen nada que ver con la palabra, entonces estaríamos, como dice la palabra,
se cambiarían nuestras costumbres, que son las costumbres del reino de Dios. Bueno, ya nos ubicamos en el versículo 51 y 52 de este capítulo, cuando el apóstol nos dice lo siguiente. En el versículo 51, hablando de este tema de la resurrección, dice: he aquí os digo un misterio. El apóstol está finalmente explicándolo. No todos dormiremos, no todos dormiremos. O sea, que hayamos partido, que hayamos muerto en Cristo. Si tú, mi hermano, estás pronto para partir, gloria al Señor, vas a entrar en un sueño profundo y vas a estar ahí listo para el día en el que suena la trompeta, y entonces nos levantaremos de la tumba con un cuerpo transformado, glorificado como el del Señor. Dice, pero no todos, dice el apóstol, en un momento, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Qué palabra tan extraordinaria. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y bueno, sigue explicando el apóstol, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbide la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Y este texto es extraordinario. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y concluye el apóstol con el versículo 58, hablándonos y por consiguiente para todos nosotros, mis amados, cuando dice: así que, hermanos míos amados, estad firme. Número 1, amado, firme, más en este tiempo, firmeza en el Señor. Y al estar firme dice: y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que se haga por el Señor y por el reino tiene recompensa. Estar firmes y constantes. Pues también tengo que decir, como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios, hablando allí a la iglesia en Corintios, dice: pero amados, temo por muchos de vosotros, que así como la serpiente engañó a Eva, hoy vuestros sentidos sean extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué espera el Señor hoy de su pueblo, de cada uno de nosotros, de sus hijos? Fidelidad. Que no nos dejemos engañar por el enemigo, por la bestia, por el anticristo, porque se lo digo, mi amado, que ya está el misterio de la iniquidad y el anticristo ya está marchando en torno a sus propósitos. Pero nosotros estamos en Cristo, y si estamos en Cristo, como lo decía el apóstol aquí, estamos completamente seguros de nuestra salvación, de nuestra resurrección y de todo lo que Dios tiene reservado para nosotros. Por eso es que me encantan las palabras de Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 5, hablando Jesús de estos tiempos, hablando el Señor de la resurrección, como dice a partir del versículo 24, 5:24, cuando mismo Jesús dice: de cierto digo, el que oye mi palabra, nosotros escuchamos la palabra de Dios, y crea el que me envió, creemos en el Padre, tiene vida eterna, ya la tenemos, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Qué momento tan especial. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y por eso el 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, malos que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Habla el apóstol aquí de dos resurrecciones. La primera, que es cuando viene el Señor por primera vez y sale su iglesia, saldremos arrebatados. Y luego al final del milenio, los que no murieron en Cristo saldrán para la resurrección, pero es para el juicio, para condenación eterna. De esto también el profeta Daniel nos habla, de las resurrecciones. En el capítulo 12
El profeta Daniel habla también de esto. Por eso, mis amados, dice Jesús en el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¡Qué palabra! Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Finalmente puedo decir yo en esta palabra del Evangelio de San Juan, el capítulo 5, el versículo 39, cuando el Señor dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aferrarnos a su palabra. Las buenas noticias. Tenemos que escuchar las buenas noticias en este tiempo. Y las buenas noticias es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo demás son noticias tergiversadas, noticias malas, que cada día se están intensificando y se intensificarán, porque el enemigo de Dios, el anticristo, la bestia, lo que está haciendo es sembrando temor, sembrando pánico, trayendo falsas enseñanzas y con el espíritu del engaño, así como engañó a nuestros primeros padres. Pero nosotros los entendidos comprendemos las Escrituras, entendemos nuestra real esperanza. Hemos comprendido porque nuestros ojos han sido abiertos, y era la oración del apóstol Pablo y es la oración de nosotros por el pueblo de Dios, por la iglesia, por ti, mi hermano, de que mis ojos, tus ojos sean abiertos para ver la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de nuestra herencia en los santos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Los que creemos el poder de Jesús, el poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesús entre los muertos y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo, en donde está nuestra plenitud, nuestra realización. Gracias a Dios por la obra de Jesús en la cruz de Calvario, porque Él no se quedó en la tumba. Él resucitó, y al resucitar, tú y yo resucitamos juntamente con Él, y tú y yo estamos con Cristo juntamente sentados en los lugares celestiales, y de ahí parte nuestra victoria, de ahí parte lo nuestro, ahí está anclada nuestra alma, ahí está la convicción de nuestras vidas, y ese es el glorioso mensaje del Evangelio, las buenas noticias, y que está ligado la predicación del Evangelio con la resurrección. Por eso en Mateo 24:14, hablando de las señales de los últimos tiempos, nos habla y dice, y este Evangelio será predicado, el Evangelio del Reino, en todo el mundo para testimonio a las naciones. Y hoy predicamos a Jesucristo como Rey y Señor, y predicamos y hablamos de la resurrección de los muertos. Siempre que hablemos del Evangelio tendremos que hablar como predicadores de la resurrección de los muertos, que es nuestra esperanza. Porque si no hay resurrección de muertos, y si tú y yo no resucitamos, vana es la fe, vana es la predicación, y seríamos falsos testigos, como muchos falsos testigos hoy se encuentran en el mundo, como falsas religiones, como falsas doctrinas, que no hablan de la resurrección de Jesucristo, del Hijo de Dios. Por eso es que estos tiempos, toda lengua, finalmente el Señor espera que confiese que Jesús es el Señor, y toda rodilla se doblegue delante de Él. Esa es. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Si crees en tu corazón que Dios le levantó los muertos y lo confiesa con su boca como el Señor, serás salvo. El apóstol en el capítulo 10 de Romanos nos habla, y esta es la palabra de fe que predicamos. Ese es el Evangelio. Las buenas noticias de salvación. Las buenas noticias que tenemos que pregonarlas por estos medios y de múltiples maneras hacer que el mensaje de salvación, porque viene una gran cosecha de almas. Viene el último tiempo, viene un mover del Espíritu Santo sin precedentes, como lo declaró el profeta Joel: en los posteriores días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán, y nuestros siervos y siervas predicarán este Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchas bendiciones. Día glorioso, día de resurrección, día de gratitud, día de alabanza al Señor, día de adoración,
día en el cual nos unimos a los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, para decir: Santo, Santo eres tú, nuestro Dios Todopoderoso, al que era, al que es y al que ha de venir. Sea toda la gloria, la honra, la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones en este día.